las primeras piezas que realicé, que fue cuando estaba en la Esmeralda, en el 2015, que se llamó Wikitrans, donde lo que hice fue que iba a manifestaciones antitransgénicas y solamente llevaba encuestas en donde preguntaba cómo se veía un transgénico y qué era un transgénico, y las respuestas fueron súper variadas. De hecho, ahorita les voy a mostrar en mi fabulosa computadora el verdadero estudio de los artistas contemporáneos, este, cuáles fueron como los resultados de ese sondeo. Y una de las cosas que más disfruté era que los era que muchas de las representaciones visuales estaban basadas más en imágenes promovidas por movimientos políticos que realmente en cómo se veía un transgénico. Porque en realidad, si ves al menos un maíz transgénico y un maíz no transgénico, casi no hay, o sea, no hay una diferencia visible. Entonces, sin embargo, casi todos creen que los transgénicos son más grandes o más amarillos o tienen ciertas características. O sea, hay casos en donde sí, como por ejemplo el arroz dorado, que es dorado porque tiene betacaroteno, pero en la mayoría de los casos en realidad el, los transgénicos son iguales a los que no. Eso fue una cosa que a mí en realidad, un caso al que yo siempre regreso y que me parece muy, es un elemento al que siempre regreso dentro de mi propia producción, ya que siento que la mayoría de mi trabajo habla acerca de cómo se interpreta el lenguaje y cuál es el proceso político del lenguaje. Entonces, les voy a mostrar por acá un textil que tengo en proceso, que he estado realizando en vacaciones. Es Dibujos Animados S.A. Es una empresa que en su momento se dedicó a hacer maquila de caricaturas políticas, perdón, no caricaturas políticas, de caricaturas y de cortos animados estadounidenses. De hecho, lo que hacían los gringos era darles las premisas, y los mexicanos, de hecho, hacían el guión, si tenían como cierta libertad creativa, no eran tan maquila, y maquilaban las caricaturas y luego los doblaban en Estados Unidos, y esos cortos los presentaban los presentaban en los cines. De hecho, justo aquí tenemos un increíble lobito, que es donde están todos los personajes. De hecho, los mexicanos eran burritos para variar. Igual ahorita he estado haciendo como textiles vinculados a esos. También por acá en el taller tengo algunos títeres igual un proyecto que hice como en el 2017, que se llamó La historia del esquiva de los vencedores. La historia del esquiva de los vencedores la presenté justamente en el Bikini Wax que estaba en la Buenos Aires. Y ese proyecto lo que hice fue trabajar con mexicanos que para que no los agarrara la migra se disfrazaban de nativos americanos. Entonces, a partir de esta premisa, fui explorando un poco, me fui metiendo en lo que era como los procesos de la extrema derecha norteamericana, en los blogs, y terminé realizando un video que era como una especie de blogger, en donde había un relato que hablaba de la idea de qué era un migrante y cuál era qué era un conquistador, según la propia narrativa que se utilizaba en la extrema derecha. También entré a varios de estos blogs y les preguntaba, por ejemplo, cuáles son o sea, qué pensaban acerca del arte, sobre todo del arte suprematista y del arte soviético. Y una cosa que me llama mucho la atención de la extrema derecha es su interpretación de lo que era la idea de marxismo cultural, porque es una palabra que es una frase que ellos utilizan mucho, pero bajo un modelo y muy, o sea, diferente a la noción filosófica de marxismo cultural, porque para ellos es cualquier producto cultural que promueva, digamos, pensamiento progre, por decirlo así,
Entonces, hay algo que me pareció muy bonito, que era que ellos le tenían hasta cierto punto un miedo muy fuerte al arte, un miedo muy fuerte a los productos culturales, ya que había como preguntas de cómo puedo, cómo, qué clase de música puedo ver o de películas puedo ver que no sean, que no promuevan el marxismo cultural. Entonces, justamente cuando pretendía ser un hombre blanco gringo y les preguntaba cosas de arte a estos sujetos, y hacía guiones que se leían en primera persona. Entonces estaban estos amigos diciendo como, oh, claro, por ejemplo, había uno que le escribía, que era de un hombre, desde el punto de vista de un hombre blanco a una pieza de arte suprematista de Malevich. Y todo hablaba acerca de cómo se había asimilado esa estética, dónde se representaba, qué eran los museos, qué era lo que el arte buscaba en ese entonces. Eso fue algo con lo que trabajé bastante como durante unos... ¿Cuántos años? Durante unos 2 años. Ya después ya no me metí tanto a esos blogs porque sí era... La verdad es que era bastante como aterrador, o sea, tenían... De repente había como foros en donde había preguntas, por ejemplo, ¿qué es peor, cogerse a una mexicana o cogerse a una negra? O cosas como bastante perturbadoras. Igual también, o sea, tenían varias vertientes, o sea, yo visitaba mucho dos tipos de blogs, uno que se llamaba The Return of Kings, que ahorita está, bueno, ahorita está en hiatus, sin embargo, está todo el archivo hasta el 2018 y también en y también está, el foro todavía funciona y Roshby, que es el que llevaba el foro, él todavía tiene como bastantes, todavía hace videos de YouTube cada cierto tiempo. Él tiene, igual hizo un video que se volvió bastante famoso, donde explicaba por qué las mujeres no debían entrar a la universidad. Justamente me empezó a interesar mucho, mucho ese tipo de, como de machismo ligado a los movimientos políticos derechos de la derecha norteamericana y también cómo es que estos promovieron ¿qué? Perdón, cómo estos promovieron como justamente el éxito de Trump, entre otras cosas, y también fue muy otro blog en donde pasé mucho tiempo fue en uno que se llamaba eh, Blue Shines, y un foro que se llamaba Blue Shines y un foro que se llamaba Grey Shines. No, el blog se llamaba Green Shines y el foro se llamaba Blue Shines. Y todo, era como entre una mezcla de pornografía y movimientos de derecha más españoles que estaban más vinculados con racismo europeo hacia los países latinoamericanos. Igual después de eso empecé a investigarlo desde un punto de vista más histórico. Entonces comencé a trabajar con justamente con los proyectos de la Guerra Fría. Igual y también cuál fue como el papel del arte durante la Guerra Fría. Aquí es donde entra otra de mis grandes pasiones en la vida, que es la película de Los Tres Caballeros. No sé si alguno de ustedes la habrán visto, pero en este momento vamos a verlo todos juntos, porque esta es una caricatura que se hizo mira, vamos a ver la canción de Ay Jalisco no te rajes para que vean qué belleza. Esta fue una caricatura que produjo Rockefeller, o sea, cuando trabajó en el gobierno le encargó a Disney que, miren, nada más que belleza, y así se ve en nuestro país. No sé si se ve correctamente. No, aparte fíjense en las figuras abstractas. Bueno, entonces, es que me da mucho estrés que solo tengan que ver mi cara. Pero una cosa que sucedía, de la que voy a hablar acerca de de esta increíble caricatura,
Es que fue Rockefeller le encargó a Disney que él fuera a hacer 3 películas. La última no se hizo, de hecho la última iba a ser sobre Cuba, pero de países con quienes les interesaba tener vínculos económicos. Entre ellos estaba Brasil, claramente, también estaba, obviamente, de hecho Brasil y México fueron los más importantes, por eso los 3 caballeros son José Carioca, que es brasileño, y Pancho Pistolas, que es mexicano. En la primera película que fue Saludos Amigos, la representación de José Carioca, sí, son los 3 caballeros, exactamente. Que el José Carioca, por ejemplo, que salía, que hizo su debut en Saludos Amigos, era un dandy y además, o sea, justamente Pancho Pistolas sí, es un ranchero y además me parece muy interesante que justamente es de Jalisco, no es de la capital. Y por ejemplo, José Carioca, Carioca significa alguien de río. De hecho, Carioca tiene que ver más con una figura como de un trickster, digamos, de un pícaro, por decirlo así. Entonces, estos 3 personajes que además son amigos, o sea, es Brasil, México y Estados Unidos siendo amigos durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos, el equipo de Walt Disney aceptó la propuesta de Rockefeller porque Walt Disney estaba teniendo muchísimos problemas con sus empleados. O sea, un montón de problemas con sus empleados. Tenía huelgas y además, de hecho, se sabe que Disney actualmente sigue teniendo problemas de no reconocer a los nombres de las personas que trabajan con él. Así que Disney decidió, bueno, Walt Disney se armó como con un equipo de alrededor de unas 20 personas e hizo un viaje por Colombia, por Perú, por Argentina, México, Brasil y Chile y las realizó. Entonces, como les decía en la primera película donde se presentó Brasil, también se presentó Perú, pero Perú se presentó desde un lado muy, muy turístico, muy, muy enfocado a su historia. Y por ejemplo, en Chile casi no se habló de aspectos culturales. En Chile se habló principalmente de los aviones que estaban cruzando por los Andes con un personaje que se llama el Pedrito, el avioncito Pedrito, se los voy a mostrar. Y lo que hacía Pedrito era que era un avión que tenía que cruzar los Andes para llevar una carta. Entonces, ahí hay una cosa como bastante interesante. En la película ya de los 3 caballeros se presenta de nuevo Brasil y luego, además de presentar... aquí está Pedrito, aquí está Pedrito. Sí, es este avioncito. O sea, básicamente este es el papá. Nada más que lindo es Pedrito. Es un avioncito que mueve su cola. En fin. Entonces, claro, y entonces en la película de los 3 caballeros, lo que sucede es que hay un momento hay un momento en donde, o sea, de hecho toda la premisa es que es el cumpleaños de Donald y que todos los países latinoamericanos le tienen que regalar algo a Donald porque obviamente es súper importante. Y lo que hacen estos sujetos es regalarles como o sea, por ejemplo, Donald, el José Carioca, el que es brasileño, le regala un libro que tiene en donde además en Brasil, por ejemplo, no hay representaciones de personas morenas, todos son blancos. De hecho, parecen casi italianos, no, las únicas personas que son morenas son caricaturas exageradamente racistas como pues cosas de su tiempo. Y por otro lado, en México igual hay como representaciones sobresexualizadas y muchos de los personajes, sobre todo los personajes humanos, porque hay varios actores, son personas de tez blanca. Así que produjeron este proyecto y después pues ya Disney también produjo otras cosas, entre ellas fue la de The Grind That Built an Hemisphere. Esta fue una caricatura
a Disney le encargaron que hiciera varios documentales para Latinoamérica que fueran sencillos, y uno de los más interesantes justamente es ay, qué tonta. Es este de acá, en donde explican la historia de cómo surgió el maíz, o sea, cuál fue como la naturaleza técnica de este. Y hay de hecho, este es uno de los más virtuosos a nivel técnico, en realidad. O sea, hay unos que no produjeron, por ejemplo, las vacunas, al final no lo hicieron. Y también hicieron otros sobre higiene, algunos muy famosos que tienen que ver con como con cuidado de la salud de las mujeres, etcétera. Y en este caso, en The Grind That Built an Hemisphere, hubo se divide más o menos en dos partes. En la primera están estas representaciones bastante lindas de supuestamente cómo fue el origen. Muchas veces se opera hacia lo mágico, se opera hacia lo como, o sea, se habla de ello casi como si fuera como una operación divina. Y por otro lado, la siguiente parte del video se habla del maíz ya como una tecnología que es completamente apropiada por Estados Unidos. De hecho, hablan mucho de lo que eventualmente se volvieron industrias importantísimas, como por ejemplo en este caso hablan de cómo el maíz se vuelve súper importante para la producción de carne. También hablan mucho sobre cómo se utiliza para la industria del azúcar, también de cómo de cómo se sintetiza y se puede utilizar para las industrias militares. Está muy cabrón porque terminan hablando acerca de cómo Estados Unidos utilizó el maíz para hacer biodiesel, y de cómo logró un monopolio súper fuerte de este medio. Igual, justamente yo dentro del trabajo que he realizado, dentro de todas las investigaciones increíblemente fallidas que he realizado, o en una de ellas, me acuerdo que llegué a entrar a ciertas organizaciones que criticaban el manejo de la biotecnología, y me llamaba mucho, en algunos casos me llamaba mucho la atención cómo eh, malinterpretaban, la malinterpretación de ciertos experimentos hacía que se promoviera y que beneficiara muchas veces a varias empresas, como por ejemplo Greenpeace ayudó muchísimo a que Monsanto terminara teniendo el monopolio que tiene y se hubiera unido a Bayer. Eso fue un, una cosa que pues fue muy pertinente dentro de mi proyecto, y un poco lo que busco hacer es integrar varios de estos procesos en diferentes piezas. Les voy a mostrar un amigo que todavía no tiene ojos, que es este de acá, que él es José Carioca, y es un títere que no puedo manejar apropiadamente porque estoy utilizando una cámara. Y él va a visitar la Bienal de Sao Paulo con José Carioca y con Pancho Pistolas. Entonces, ¿qué haces? Ay, perdón. Entonces, un poco lo que quería hacer era que esta es una pieza que quiero realizar para una exposición que me invitó Natalia de la Rosa, en donde lo que voy a hacer es que voy a trabajar ¿cómo se dice? Voy a escribir una ficción, una especie de fanfiction, porque también como trabajo con todos estos personajes, me gusta mucho la idea de que mis piezas son fanfictions, de que mis piezas son justamente universos expandidos del universo que crearon los autores de Disney. Entonces, en este caso, una visión de lo latinoamericano, que son los tres caballeros, se va a contraponer con justamente con otra representación de lo latinoamericano, que es la Bienal Latinoamericana de Sao Paulo. Igual una cosa que estuvimos, que Natalia me señaló fue
y que aparece en varios textos, es que se considera una bienal sumamente fallida en su capacidad de representar lo latinoamericano. Era una bienal en donde, o sea, una de las críticas, por ejemplo, decía, bueno, el arte, es que también tengo que decirles que era una bienal que estaba muy enfocada en arte popular, en artesanías, entonces una crítica fue, bueno, el arte popular ya tuvo su oportunidad, abramosle paso al arte de verdad, y igual también había por ejemplo, decían que parecía un kiosco de aeropuerto que vendía souvenirs. Entonces me gusta la idea de contraponer a esta representación de lo latinoamericano que viene desde Estados Unidos y que es propia de los 40 con una representación de lo latinoamericano que proviene que proviene de los, ¿cómo se dicen? Que proviene de un proyecto propiamente latinoamericano y que además surge hasta los 80s. Entonces un poco tratar de hacer ese ejercicio propio de la ficción de qué pasa cuando mezclas estos dos elementos y además como hacer un análisis político de por qué los personajes tienen las personalidades que tienen y también ver un poco la historia de los personajes, porque en el caso de José Carioca fue un personaje que, o sea, surgió en los años 40, después reapareció también por Disney en los años 60, pero tuvo unos cómics que fueron muy exitosos en Brasil y en donde la figura de José Carioca era un dandy prácticamente, o sea, era una figura que, no era un dandy, qué boba, perdón, era ya lo que era un carioca, era un hombre de pueblo. O sea, José Carioca se usó chanclas, playeras, jugaba al fútbol, era ya una personalidad muy brasileña y eso después a Disney ya no le gustó, pero duró mucho tiempo. Los cómics de José Carioca se presentaron hasta los años, ¿hasta cuándo fue? Fueron hasta el 2018, creo. Sin embargo, también fueron cancelados porque Disney volvió a presentar a los tres caballeros juntos en The House of Mouse en los 2000. De hecho, también José Carioca fue el presentador de la casa de Disney a principios de los 2000 en Brasil. Y José Carioca después volvieron a hacer un reboot. De hecho, perdón, los tres caballeros salieron en el reboot de DuckTales y luego los tres caballeros ya tienen su propia serie animada que además fue presentada por primera vez en las Filipinas y pues ya ahorita los tres caballeros ya son una serie animada que además se llama La leyenda de los tres caballeros, ya tiene fanfictions, lo pueden buscar en DeviantArt y bueno, la única diferencia es que José Carioca ya no fuma tanto y todos se van como a hacer viajes alrededor del mundo para buscar mitos de diferentes países. Oigan, yo creo que estoy hablando mucho y siento que estoy debrayando muchísimo, así que ¿alguien tiene alguna pregunta o algún tema en el cual le gustaría que especificara un poquito? Porque además igual la verdad es que yo no suelo en realidad no suelo trabajar como con muchos dibujos ni con muchos ni con muchos mi proceso en realidad no es bonito. Miren, mi escritorio se ve bien chistoso. En realidad es el escritorio de Israel Urmer y se ve bastante desorganizado. Y así está como casi todo el tiempo. Entonces, para no aburrirlos con mi cara, les voy a platicar de algunos de los como los libros con los que he trabajado que me han ayudado como a desarrollar ciertos procesos. Este es un autor que me gusta mucho, se llama Jared Diamond. Él es un biólogo evolutivo y lo que me parece más interesante de su trabajo es que él es un divulgador, él es muy buen divulgador científico y paralelamente es científico e explica, digamos, al público en general cómo es que ciertos procesos históricos se desarrollaron y otros no. Hay un caso que me parece muy pertinente, que es uno de los que más me ha gustado, que es donde habla acerca de de por qué la diabetes se volvió una enfermedad tan fuerte para varios países, para varios países
tercermundistas. Entonces, él primero estuvo trabajando en una sociedad nativoamericana, y en esta sociedad nativoamericana se dio cuenta que se disparó la diabetes en prácticamente una generación. O sea, fue una cosa extraordinaria. Entonces, cuando empezó a hacer unos estudios, se dio cuenta de que esto se debía a que durante mucho tiempo, como tanto de esclavitud como de fuertes, como de muchos sometimientos a nivel social, las personas tendían a sobrevivir más si las personas sobrevivían más si tenían un gen que guardara la grasa. Entonces, cuando la dieta cambió y las personas perdieron como su tipo de alimentación original, pues sí, o sea, desarrollaron obesidad y diabetes de una manera muy rápida, pero lo que me llama la atención es cómo mezcla como justamente sus estudios en genética con aspectos sociales que tienen que ver con justamente con el colonialismo. Y bueno, solo les voy a mostrar este otro libro hermoso que es de Artes de México, que es justamente la colección de Nelson Rockefeller. De hecho, esta es una de las pocas cosas bellas que les voy a poder mostrar el día de hoy, que es esta hermosísima imagen de Nelson Rockefeller en un que está aquí en un mercado de Oaxaca. Yeah. Y en este libro relata un poco cómo fue su relación con Latinoamérica, y está su colección completa de artesanías, como pueden ver. Esta cosa tan hermosa de aquí. Y bueno, entonces, ¿alguien tiene dudas? ¿Comentarios? ¿Me quiere? Yo lo agradecería enormemente, porque como pueden ver, alguien no tiene una capacidad de generar cosas muy estéticas hasta que, sí, no sé, la verdad no. Mira, no se ven muy no se ven nada lindas hasta que las termino. Bueno, entonces, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere hacerme el gran favor de preguntarme algo? Me podría facilitar muchísimo la vida. Podría hacer que todo el de Braya que dije suene menos tortuoso para mí y para todos. Esto es una cosa preciosa. Bueno, si no, igual les voy a puedo finalizar contándoles de el proyecto que voy a realizar para una que quiero realizar para una galería en Nueva York a fin de año. Que lo que quiero hacer es trabajar con el Teatro Petul. El Teatro Petul fue un proyecto que hizo el Instituto Nacional Indigenista durante los años 60, donde con ayuda sobre todo de Rosario Castellanos y también de varios artistas, hicieron obras de teatro para representarse en poblaciones indígenas, sobre todo de Chiapas, con títeres en donde les hablaban de higiene, de salud, de por qué los médicos no son malos, de por qué la gente blanca no les va a hacer daño, etc. Y hay una cosa bien fuerte porque justamente tratan de implementar mucho la idea de que los indígenas más que sean indígenas son ciudadanos del pueblo mexicano, y de que tienen que ir a la escuela y de que tienen que hablar español, y tiene pues sí mucho que ver con el proyecto del Instituto Nacional Indigenista de ese periodo. Entonces hicieron estas obras con varios títeres. De hecho, se han perdido muchos de estos títeres. Hay algunos en el Museo del Títere, y lo que quería hacer era hacer un análisis de estos, pero, o sea, recrear y hacer un teatro petul contemporáneo, sin embargo, hacerlo con una historia de la genética en México, sobre todo con un proyecto que se llamó el genoma del mestizo mexicano, que fue un proyecto el genoma mestizo mexicano, que fue un proyecto del INGEN. Y ahí una de las cosas que más me llama la atención es que se utilizó la palabra mestizo, y fue un proyecto que fue del principio de los 2000, y que se presentó un libro durante la época de Calderón. Entonces quiero
hacer una investigación sobre cuál ha sido el papel y el uso de la palabra mestizo en fenómenos científicos y sobre todo de la genética de poblaciones y presentarlo a manera, a manera de teatro con títeres. Entonces, eso pues es lo que quiero hacer y es otra... Y pues no sé, ¿alguien tiene alguna... Ahora sí, ya casi me voy a callar. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario o quiere decirme algo? Por favor. Miren, les voy a poner a mi ratita a bailar durante 10 segundos antes de despedirme, solamente para, por si alguno de ustedes, quiere hablar, decirme algo. Bueno, entonces si ya es todo, me voy a despedir. Fue encantador hablar con todos ustedes. Espero que lo que haya dicho haya tenido un poquito de sentido y pues... Si algo... Ah, tengo dos preguntas. No las puedo ver, amigos. A ver, no las puedo ver. Denme 2 segundos. Sí, perdón, ya me volví a conectar. Pero no puedo ver cuáles son las dos preguntas que realmente estoy muy entusiasmada por responder en este momento. No puedo verlas. Y agradecería mucho que se me... Ah, claro, ¿cómo encuentro el balance entre el tiempo que uso para investigar y el tiempo que uso para crear? Pues el tiempo que uso para... el tiempo que utilizo para... En realidad está muy... Es muy como... Algo de... algo que hago mucho en realidad. Como muchas de mis labores implican coser, eso está bien chido porque puedo coser mientras veo como videos documentales, mientras leo libros, en realidad. De hecho, coser es una actividad que ciertas partes, no todas, se pueden hacer de una manera un poquito más mecánica. O sea, entonces, pero en realidad tiene más que ver con que a largo plazo tengo que decidir, bueno, hasta aquí ya investigué, ya no voy a cambiar nada, si estoy completamente equivocada ya ni modo, y ya me pongo como a coser sin pensarlo. De hecho, ese ha sido un gran problema, o sea, siempre, muchas veces lo he arruinado mucho y me he puesto en ridículo no dejándole suficiente tiempo al hacer y a veces termino no resolviéndolo de una manera correcta. Que debo de admitir que eso a veces ha fallado miserablemente, que no le he dado suficiente tiempo a las piezas. Pero qué bueno que me lo dijeron. Ah, háblanos un poquito del maíz. Claro, de hecho, otra exposición que voy a presentar pronto, que es en una galería que se llama Peana, voy a trabajar justo con la película de los tres caballeros y voy a... no, de los tres caballeros y de The Grind That Built an Hemisphere y voy a hacer un análisis documental, como un documental del documental de cómo fue la representación del maíz en esta película y de cómo es que se va a utilizar a un nivel o sea, justo de cómo Estados Unidos realizó todos estos proyectos de agronomía y eventualmente cómo estos afectaron a México, pero analizándolo desde el